Andalucía es una comunidad en constante crecimiento. Y de su mano avanza Caja Rural del Sur, una cooperativa de crédito que a través de sus servicios financieros contribuye cada día a crear una economía más fuerte y dinámica en sectores como la agricultura, tecnología, industria o turismo. Orgullosos de nuestra tierra y comprometidos con Andalucía, nuestros valores originales son la cercanía, honestidad y transparencia. Asimismo, estamos muy comprometidos con el mundo de la cultura a través de nuestra fundación. Así es Caja Rural del Sur, una entidad moderna adaptada a los nuevos tiempos y con una mirada abierta a su entorno y al futuro. Caja Rural del Sur. Seguimos creciendo gracias a la confianza de nuestros clientes. Muy buenas, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo programa de Agricultura 7. El campo cordobés atraviesa un momento clave marcado por las últimas lluvias persistentes, las borrascas que se han sucedido continuamente semana tras semana en Córdoba y en la región andaluza. También el campo cordobés está marcado pues, por el cierre de la campaña de la aceituna y un escenario internacional que también influye en nuestros agricultores. Sobre todo esto vamos a hablar con nuestro invitado en el día de hoy. Él es responsable de plantaciones en Andalucía de AGR Vall de Prado. Damos la bienvenida a Miguel Ángel González. Muy buenas, muchísimas gracias. Muy buenas, ¿qué tal? Pues aquí estamos para hablar del campo, ¿no? El protagonista y el protagonista sobre todo y clave, ¿no? En el sector agrícola y en el desarrollo económico de nuestra provincia y de la región andaluza. Exactamente, el campo ahora mismo está viviendo un momento muy complicado. Al final ya son varias semanas que la lluvia persiste continuadamente en todo el ámbito de Andalucía, Extremadura, Portugal, al final en un poco toda España, y el campo ahora mismo se encuentra muy saturado, igual que nuestro suelo. De hecho, no tiene capacidad para absorber no tiene más agua. No tiene más capacidad. Al final, la lluvia, cuando llegue verano, siempre es verdad que decimos necesitamos el agua. Llevamos unos años anteriores, ya los dos últimos parece que está un poco mejorando, pero llevamos unos años de sequía donde necesitábamos ese agua, ahora la tenemos y ahora dirán que nos sobra agua, pero al final no es así. Tenemos que ver esto desde el punto de vista positivo. El problema es que no viene dosificada, sino que viene seguida, exactamente, muy de golpe. De hecho, estamos viendo las consecuencias de la borrasca que se despide, la borrasca Leonardo, pero es que le sigue otra borrasca con lluvia y que se esperan lluvias persistentes, con fuertes rachas de viento y demás, ¿no? Ya estamos viendo para las consecuencias en la población cordobesa, en zonas inundadas, personas que desalojan, pero centrándonos en el campo, ¿cómo afecta esta situación a lo que es el campo y en especial al olivar, ¿no? En la provincia de Córdoba, que además es que le ha pillado en pleno cierre de campaña? Exactamente, al final el campo a día de hoy, bueno, yo me gustaría decirlo como que está frustrado, su nivel anímico ha bajado a niveles de suelo, porque al final muchos tienen muchísima problemática. A día de hoy todavía tenemos recolección, tenemos que acabar la campaña, aún no se ha acabado la campaña, hay muchas zonas por recoger y el campo ya no se somete, hay muchas labores que se están retrasando, que al final sabemos que tenemos, a nivel cíclico del cultivo, tenemos que hacer una serie de labores en el campo durante estos meses y al final llevamos un mes que todavía no hemos podido entrar en el campo y hay labores que se retrasan. Estamos en febrero, todavía no hemos acabado recolección, tenemos que hacer podas, tenemos que hacer tratamientos, tenemos que hacer planes de abonado y a día de hoy el campo
herbicidas está paralizado completamente. Claro, habéis tenido que parar la exactamente. actividad, ¿no? Independientemente del campo, todo lo que está absorbiendo es que a nivel de infraestructura, como bien decía, lluvias torrenciales que están provocando que caminos rurales, carreteras, no se puedan transitar. Sí. Y el problema está que aunque la lluvia cese, para poder entrar en el campo necesitamos varias semanas, en la mayoría, para que se absorba, para que oree, como lo llamamos en campo, y poder entrar. In situ, ¿no? En los efectos inmediatos perjudica, como estamos comentando, claro, al campo, a la recolecta de la aceituna, pero no sé si en un periodo a medio o largo plazo sí que beneficia a lo que es pues a la plantación, ¿no? Al olivar. Estamos mejorando, que es verdad que tenemos una situación muy complicada, hay muchos agricultores todavía con la cosecha en el campo, que bueno, nos preguntaremos si conseguiremos recogerla finalmente o no, pero al final estamos mejorando y estamos posicionando al olivar para una nueva campaña que nos viene, y al final esa retención de agua que tiene el suelo y esa mejor estructura, embalses que están completamente llenos, tenemos agua, seguramente que el verano lo agradecerá. La previsión y las expectativas son más favorables de cara a ese largo periodo, a la próxima cosecha, ¿no? Claro, al final lo estamos mejorando, necesitamos agua, tenemos problemas, al final esas fuertes rachas de viento de las que comentaba, claro, sí. Todos hemos visto vídeos de olivos tumbados, fuertes rachas que han tirado la aceituna al suelo, que la tenemos en el suelo. En algunos casos ni la tenemos ya en el suelo, las aguas completamente se las han llevado. Pero bueno, hay que mirar esto desde el punto de vista positivo. También cómo afecta lo que es el terreno, ¿no? Porque la forma del terreno que lleva el olivar, el agua al final acaba llevándose todo, ¿no? Cuando se inunda, pues también perjudica pues a esa manera de plantación, que también hablaremos de nuevos modelos de cultivo. Miguel Ángel, tras varios años muy variables en lo que a meteorología se refiere, a cambios atmosféricos, con sequías importantes, ahora de repente lluvias intensas, torrenciales, ¿cómo se encuentra actualmente lo que es el sector agrícola en general, tanto en lo productivo como en ese ánimo que nos comentabas, ¿no?, de cómo se encuentran los agricultores? Claro, al final los agricultores, lo que te decía, es que el nivel de frustración que tiene, la desesperación que tiene el sector a día de hoy es enormemente complicada y no llegan. El campo es verdad que es un lugar donde nunca se dice que se para, el campo tiene que ser productivo, y si el campo para, todos paramos. Entonces, a nivel productivo, pues bueno, ya está visto, creo que comentaremos algo de tema de producción, hablaremos un poco del balance de la campaña, pero al final esto no llega a ser bueno. ¿Cómo afrontan esta situación ante las pérdidas que pueda conllevar con las borrascas, las ayudas que puedan recibir? Bueno, al final el sector siempre decae, ahora mismo está decayendo en unos niveles, como los anímicos, muy bajos, pero el campo fuerte, yo creo que todo el mundo sale adelante y los agricultores renacen, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, y al final la sociedad funciona gracias al campo y tenemos que estarlo y seguir luchando. En cuanto a esa campaña de aceituna, ¿qué balance hace de esta campaña? ¿Se han cumplido los aforos previstos? ¿Cómo ha influido la disponibilidad de la mano de obra? Bueno, la campaña no ha sido buena. Al final los aforos iniciales que teníamos, un recuerdo la primavera del año pasado con una muy buena floración, hablábamos de una cosecha muy buena este año, que al final ha ido mermando a lo largo del año. Aún recuerdo el verano del que hablábamos, no tenemos agua, se atrasó incluso hasta septiembre, octubre, que tampoco tuvimos agua, mucha pérdida de cosecha en esos meses, y a día de hoy, bueno, ya sabemos que tenemos entre un 25 y un 30% de la campaña que aún todavía no ha terminado, o sea que todavía queda un 25 o un 30% de la cosecha en el campo, que la pregunta está en si vamos a conseguir recogerla o no lo vamos a conseguir. Todo esto al final va a repercutir en algo que viene repercutiendo en los últimos años, en el coste final del producto. Hablamos del elevado precio del aceite de oliva y de productos. Claro, ¿no? En los últimos años el precio es al final tenemos unos costes que el consumidor no nos damos cuenta de esas consecuencias hasta que no llegamos nosotros al supermercado, ¿no? Entonces, ahora
el precio parece que vamos a tener una subida al alza, todos los indicadores, o sea, indican que esto, que va a subir el precio, pero bueno. De alguna manera hay que paliar. Exactamente, de alguna manera hay que paliarlo, pero bueno, tenemos que mirar el mercado a nivel mundial y sabemos que Túnez tiene una gran cosecha este año y al final ellos también están metiendo aceite y quizás, bueno, yo pensaba que el repunte del precio iba a ser más rápido, más significativo, más rápido, más inmediato, pero lo que veo es que no lo está haciendo, estamos subiendo poquito a poco, pero yo creo que puede ser alguna casuística como el mercado mundial, del que todo el mundo no lo ve, al final siempre estamos metidos en el campo andaluz y todo indica que va a subir, pero al final nadie dice nada, nadie repunta nada. Al final, como es un producto necesario, pues al final nos quejamos los consumidores, pero acabamos pagando, ¿no? También esto es una muestra de apoyo al sector agrícola, que es el mayor afectado de toda esta situación, ¿no? Y que de alguna manera, pues oye, necesita equilibrar esas pérdidas con los costes que también conlleva lo que es el cultivo. En el caso concreto de su empresa, Miguel Ángel, en AGR Vall de Prado, especializada en plantaciones de olivar, ¿qué suponen estas lluvias tan continuadas en lo que es la planificación de los trabajos y en el desarrollo normal de la actividad? Bueno, al final en AGR, igual que en otras muchas empresas del sector, el campo está completamente parado, no tenemos nada. Al final la gente, antes comentaba el tema de la mano de obra, del que no hemos hablado, quizás es uno de los condicionantes del por qué todavía tenemos en el campo esa cantidad, todavía ese porcentaje de aceitunas sin recoger. Creo que falta mucha mano de obra. Y luego, bueno, hay agricultores todavía que piensan en que vamos a tener, o sea, que tenemos que esperar a que la aceituna coja aceite en el campo y puede llegar un momento como este en el que se vea que la aceituna directamente la ha perdido por esperar a esa recolección. Pero bueno, un poco hablando en AGR, pues un poco es igual que al final todos trabajamos en el campo y el campo está completamente parado. Las plantaciones de las que hablamos tenemos unos retrasos este año increíbles, tanto en Andalucía como en Extremadura y Portugal se han retrasado muchas fincas, al final ha llovido muy bien durante todo el año y tenemos muchos retrasos y creo que uno de los principales también afectados es, ahora como veo la foto del vivero, tenemos los viveros completamente saturados de planta que debe de salir y al final es algo que no ve nadie y todo el mundo está igual, no somos capaces de llegar a la producción que tenemos para este año, al final donde la planta que teníamos que salir en este pasado otoño-invierno aún no ha salido, quizás no llegue ni a salir, al final tenemos muchas fincas del secano que puede ser que en meses de marzo la temperatura suba drásticamente. Claro. Y un secano ya en estas fechas ya empiezas a preguntarte si es complicado o no y quizás se nos hagan retrasos hasta de un año y nuestros costes de planta se disparan completamente. Porque ¿cómo se organiza ese trabajo, lo que es en el terreno en exterior, al vivero, ¿no? Al cultivo de interior? ¿Qué diferencia hay a la hora de tener que sacar las plantas del vivero al exterior? Y claro, ¿cómo al final organizáis todo ese trabajo? Al final tenemos que ser planificados y tenemos que organizarnos, que al final, por el momento en el que estamos pasando ahora, no podemos entrar en el campo, tenemos que reorganizarnos, tenemos que planificarnos, porque seguramente salga el sol, creo que no tardará mucho, en algún momento saldrá, esperemos que sea. Y ahora todo colapsará, seguramente, tenemos que organizarnos para que cuando llegue ese momento estemos preparados. Y con esas plantas que tendrían que haber salido en otoño, ¿no?, que comentaba, si ahora de cara a marzo suben las temperaturas, ¿qué ocurre con esas plantas? Porque, bueno, claro, final ya no están preparadas quizás para ese clima, ¿no? Sí, bueno, las plantas están preparadas y al final las plantas saldrán en esta primavera. Al final tenemos un año por delante que va a ser muy bueno. Al final hay mucho trabajo, el sector lo está viendo esto de cara a una transformación y una evolución del sector. El positivismo no puede faltar. Todo está vendido, prácticamente, las plantas saldrán, aunque con retraso, pero las fincas se harán. Los agricultores no pueden perder más tiempo, claro, y no pueden perder la esperanza. Ni más tiempo ni la esperanza. No hay tormenta que dure 100 años. Por supuesto. Después de la tormenta llega la calma. Exacto, también. Estamos refraneros. Sí, seguramente. Pero bueno, esa actitud positiva es la que hay que tener sobre todo muy presente en estos momentos difíciles y de cara a este nuevo año,
que es que acaba de comenzar y no ha comenzado de la mejor manera por la climatología. ¿Cómo afronta el sector el futuro? ¿Qué expectativas hay en cuanto a nuevas plantaciones, mecanización y evolución del modelo de cultivo, teniendo en cuenta esos cambios que estamos teniendo, ¿no? Bueno, yo creo que el sector está evolucionando muy bien. Las transformaciones de la finca continúan de una forma y unos niveles brutales. El agricultor está viendo que al final estamos manteniendo el precio del aceite en unos niveles considerablemente buenos. Un nivel estándar y un precio... Exactamente, y al final el agricultor tradicional ahí se encuentra bien, siempre se puede mejorar, está claro, pero al final esto es cíclico, la agricultura es muy cíclica y al final llegarán años en los que el aceite se posiciona en niveles muy bajos y en ese momento hay que prepararse para cuando llegue, porque al final el olivar tradicional llega a unos puntos de unos costes por litro de aceite muy grandes y al final no llega a ser competitivo. Entonces las transformaciones de la finca, la idea de mecanizarnos en modelos súper intensivos, modelos intensivos en zonas de alta pendiente, eso posiciona que el agricultor sea mucho más competitivo y que en precios menores sea capaz de subsistir. Cuando los precios bajen, ahí nos acordaremos de todo esto. Hemos hablado sobre todo de cara al cultivo, ¿no? a la evolución que tiene, a los modelos de cultivo, que además han cambiado mucho. De hecho, hay uno que era el cultivo seto o algo. Exactamente, el modelo superintensivo, cultivo en seto. Vale. El olivar moderno, como queramos llamarlo. Y yo lo conozco como seto, más técnico en tu caso, con ese nombre. Pero no nos hemos referido a las plagas, ¿no? Porque además de las condiciones climatológicas que afectan al campo, también afrontáis y os enfrentáis a situaciones de plagas. Exactamente, más que, bueno, al final tenemos un ciclo de cultivo que, como te decía, estamos retrasando muchos trabajos, sobre todo el tema de enfermedades fúngicas, mucha humedad en el campo cuando aparezca el sol. Y bueno, las plagas, tenemos que hacer, por supuesto, tratamientos. Cuando salga el sol, todo va a colapsar, como exactamente, viene el mosquito... Exactamente, el campo se rehace, yo creo que el campo es fuerte y yo creo que llegaremos. Al final tenemos que llegar todo el mundo siempre llega, en la mayoría de los casos llegamos y aunque nos cueste trabajo, sudor y lágrimas, pero yo estoy convencido que todo seguirá adelante. ¿Cuáles son las principales labores que se ponen en marcha cuando pasen estas borrascas? Bueno, creo que la primera para muchos será el poder terminar la recolección, creo que es la principal. Luego ya se encarga de lo que es el terreno, la base. Bueno, al final la hierba va a salir, en cuanto salga el sol saldrá y este año tendremos mucha hierba, pero bueno, al final siempre hablamos de cubiertas vegetales y es verdad que será beneficioso, pero bueno. Hablamos de poda, al final nos estamos retrasando en poda, nos estamos retrasando en abonados, nos vamos a retrasar seguramente en tratamientos fúngicos para enfermedades, recolección, poda, al final tenemos mucha variabilidad. Todo esto también conlleva al final retraso en el siguiente cultivo, ¿no? Cosecha. Bueno, al final esto es cíclico, yo creo que el olivo se recompondrá cuando suban las temperaturas y todo esto al final se equilibrará, pero al final todo ese retraso de este mes que llevamos sin poder entrar en el campo, al final el agricultor por supuesto lo va a sufrir. Tenemos que rehacernos de la mejor forma y seguir para adelante. Implica y afecta a las cooperativas, que ahora mismo... Pues... Al final, este año por ejemplo, creo que este año tenemos el aceite de oliva virgen extra, está ya todas las cooperativas, ya no hay nada más. La calidad del aceite que tenemos ahora ya todo es lampante, ya no vamos a tener una proporción muy desequilibrada entre virgen extra y lampante, que seguramente pues va a bajar el precio y el virgen extra seguramente lo paguen a... Cuando te refieres a una diferencia muy lampante, para el espectador que lo entienda, ¿a qué te refieres? Bueno, me refiero esa calidad. Claro, a proporción es que vamos a coger una cantidad de aceite lampante muy grande o muy superior con respecto a otros años, con respecto a un virgen extra. Vale. Este año vamos a tener muy poquita calidad de virgen extra, y al final esa calidad el agricultor, bueno, el mercado tendrá que pagarla seguramente. Totalmente, y lo comprobaremos de aquí a unos meses. Y en cuanto a ese reto de la mano de obra, ¿cuál es el problema que se encuentra el sector para encontrar trabajadores? Porque aquí hablamos también, ¿no?, de la subida del paro, pero oye, que trabajo en el campo siempre es viable, es estable, ¿no?, y ofrece trabajo.
Bueno, yo al final me pongo un poco también en la mano de, bueno, en su posición, al final la mano de obra, ten en cuenta que lleva un mes en casa. Ten en cuenta que si no tienes trabajo el campo no produce, si no produce el campo no hay mano de obra, y bueno, y la mano de obra a niveles muy escasos. Al final, claro, no por condiciones de trabajo, sino porque no hay mano de obra, vale, y los costes están subiendo muy. Eso, al final, la transformación que quiere llevar el agricultor es, todos los días me lo encuentro, es no puedo más, no hay gente, me veo con la aceituna sin recoger, me veo sin poder realizar podas, y al final, esta es la transformación del olivar en seto del que habla, que al final un poco a lo que nos dedicamos, estamos haciendo transformaciones de finca, continuadamente. Al final toda la planta, como ya he dicho, prácticamente está todo ya vendido y el agricultor sigue, y creo que la principal causa no es el precio, sino la mano de obra. Para quienes nos estén viendo, y ya terminamos, Miguel Ángel, cuando hablas de transformaciones de finca, aquellos agricultores que aún no lo conozcan, ¿en qué consiste esa transformación? Entiendo que incluirá el modelo de cultivo y demás. Claro, al final es evolucionar el modelo de cultivo tradicional a un modelo de cultivo que sea más eficiente, sea más sostenible, que tenga menos costes. No vamos buscando, por supuesto vamos buscando más producción, siempre buscamos más producción, pero al final yo no quiero reflejarlo como que buscamos más producción, sino que al final reducimos costes, por lo tanto el agricultor gana más. Y luego el principal problema de la mano de obra, que es no tengo gente para poder coger mi olivar tradicional, y las máquinas son mucho más eficientes, hay que mecanizar como podamos, porque claro, esa casuística no... ¿Qué implica mecanizar en agricultores tradicionales que llevan toda su vida manchándose las manos de barro, por decirlo así? El hecho de mecanizar, que ya es una inversión que tienen que hacer, además, y sobre todo teniendo en cuenta que son kilómetros de terreno, que muchos cortijos vemos, ¿no?, que tienen olivares, pero claro, cambiar, transformar toda una finca, ¿esto cómo lo lleváis a cabo? ¿Cómo a la larga beneficia al agricultor? Pero la inversión que tiene que hacer en el momento, claro, ahí es... y sobre todo el trabajo de, oye, no sé si hay que retirar el olivar. Claro, hay que retirar el olivar tradicional para implementar o para posicionar un nuevo sistema de cultivo, que es olivar en seto, bueno, incluso en zonas que tengan alta pendiente, donde el olivar en seto, que al final sigue reduciendo mucho más los costes a un intensivo o a un tradicional. En aquellas zonas de alta pendiente, pues bueno, mecanizar de... Eso ya implica que él tiene que parar su trabajo de producción. Exactamente, ¿no? Él va a tener que parar su trabajo de producción, pero bueno, al final es una inversión a medio largo plazo, donde es eso o no coger cosecha, que al final estamos hablando de lo mismo. Una visión futura. Tiene que cambiar el chip, muchas veces hablamos de cambiar el chip. Es difícil, yo lo entiendo, olivares centenarios, olivares de mi abuelo, olivares de mi padre... Lo entiendo, pero es que al final el sector está evolucionando y tenemos que pasar por ahí. El sector está evolucionando, el ambiente, el medio ambiente también evoluciona. Por supuesto, la climatología. ¿No? Exactamente, la climatología, los terrenos. O nos adaptamos, o nos subimos al barco, o nos hundimos. ¿No? Y al final hay que salir a flote también luchando, y al final salir a flote cuesta más esfuerzo, y en este caso esfuerzo económico. ¿Se muestran flexibles en ese sentido los agricultores? Sí, el agricultor ya está viendo el cambio. Hace varios años no lo veía, pero bueno, al final hablamos de que el cultivo en seto no es algo que sea de los últimos años, simplemente el cultivo en seto ya tenemos plantaciones de hace 30 años que siguen siendo productivas, y tiene que verlo. Al final esto es algo económico, y si no consigue verlo es muy difícil, pero bueno, yo creo que el sector lo está viendo. Ya te digo, tenemos todo, del conocimiento lo tenemos, y tenemos que estar ahí de la mano del agricultor para intentar... Venía a poner soluciones, claro, de alguna manera, ¿no? Al final, al grupo al que pertenezco ya tiene amplia experiencia en esto, en la transformación de finca, en olivar superintensivo, y hemos aprendido mucho, seguimos aprendiendo, por supuesto. Hombre, claro. Pero estamos viendo que este es el camino. Dinámico, no es constante, no es estable. Es el camino que tenemos que seguir. El cambio que hay que seguir, y decir, oye, que la implantación moderna no hay que hacerla todo de golpe en una finca, sino que va paliativamente poco a poco y llevando un proceso
que puede retirarse una parte del olivar y conservar otra para ir produciendo, ¿no? Que las pérdidas no sean tan drásticas y tan grandes, ¿no? Tan alarmantes. Miguel Ángel, no sé si quieres mandar un mensaje de tranquilidad, de positivismo a aquellos agricultores, a toda la población que nos esté viendo de cara a estas borrascas que hemos tenido, a la situación actual del campo. Bueno, yo creo que tenemos que calmarnos, hay que hacer una pausa en esto. Bueno, ya la pausa yo creo que ya nos ha dado tiempo más que suficiente para reorganizarnos, planificarnos. El sol saldrá y estoy con consejos siempre que podamos y estar ahí. No. Miguel Ángel González, responsable de plantaciones en Andalucía de AGR Bay de Prado, muchísimas gracias por ayudarnos a entender la realidad del campo con una visión técnica y cercana. Muchísimas gracias. Vale. Pues muchas gracias, Miri. Y nosotros seguiremos muy pendientes de la evolución del olivar y de los retos que tiene por delante el sector agrícola cordobés, y lo haremos semana a semana aquí en Agricultura 7. Andalucía es una comunidad en constante crecimiento. Y de su mano avanza Caja Rural del Sur, una cooperativa de crédito que a través de sus servicios financieros contribuye cada día a crear una economía más fuerte y dinámica en sectores como la agricultura, tecnología, industria o turismo. Orgullosos de nuestra tierra y comprometidos con Andalucía, nuestros valores originales son la cercanía, honestidad y transparencia. Asimismo, estamos muy comprometidos con el mundo de la cultura a través de nuestra fundación. Así es Caja Rural del Sur, una entidad moderna adaptada a los nuevos tiempos y con una mirada abierta a su entorno y al futuro. Caja Rural del Sur. Seguimos creciendo gracias a la confianza de nuestros clientes.